decíamos, hay una necesidad imperiosa, urgente de discipuladores y de discípulos del Señor, que tomemos nuestro lugar. Yo siempre he visto, por ejemplo, en los jóvenes, ellos están siguiendo, ¿no? Hay una ausencia, replanteando un poco, hay una ausencia de ejemplos y de personas que marquen el paso a seguir para los jóvenes, ¿no? Hoy los jóvenes están siguiendo y sus puntos de referencia para ciertas cosas es lo que ven en la tele o lo que ven en sus amigos. Y aquellas personas que Dios ha puesto para justamente ser ese ejemplo, no estamos en la posición que queremos. El apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. A veces nosotros decimos, no me veas a mí, no veas mi ejemplo, ve al Señor. Y por supuesto tenemos que orientar a la gente a ver al Señor, pero el apóstol Pablo no decía eso. Él decía: sé imitador de mí así como yo lo soy de Cristo, ¿no? El apóstol Pablo a sus discípulos le decía: tú conoces cómo me he conducido, tú conoces lo que he hecho, tú conoces la trayectoria que he llevado, y entonces sabes lo que debes imitar de mí. Entonces ahí podemos ver que el discipulado es más que solamente dar clases o dar una lección, sino es invitar a la vida de. Yo como discipulador invito a mi vida a una persona. Los jóvenes, decíamos, necesitan ejemplos. Por ejemplo, el poder decir que un joven se acerque y te pregunte: oye, ¿cómo es un matrimonio cristiano? ¿Cómo es un matrimonio que honra a Dios? Y que tú y yo podamos responder: como el mío, ¿no? Así, imítame a mí, ¿no? ¿Cómo es un hombre de Dios? ¿Cómo debe ser un hombre de Dios? Y que podamos contestar: sigue mis pasos, porque yo estoy siguiendo los pasos de Cristo. ¿Cómo es una mujer que honra al Señor? Y que las hermanas que están aquí puedan responder: así como yo. Estar convencidos que estamos dejando un ejemplo a seguir. Te decía, un discípulo no es solo el que enseña con palabras, un discipulador no es solo el que enseña con palabras, sino que con su ejemplo y con su propia vida hace esa labor de discipular. Ve por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Decíamos, primera a los Corintios 9:16, decíamos que hay una necesidad de ser y hacer discípulos, porque esta es la encomienda que el Señor nos ha dado. Esta es la encomienda, esto es lo que el Señor nos ha mandado a ti y a mí, que somos discípulos del Señor, y que el apóstol Pablo pone en estas palabras. Primero los Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. El apóstol Pablo tenía una labor: anunciar el evangelio. Y él decía: yo no estoy haciendo ninguna gracia, no tengo ningún mérito en esto, porque me es impuesta necesidad. Porque él tenía un mandato específico de ir y predicar el evangelio. Pues el mandato, como leíamos en la Gran Comisión, de hacer discípulos, no es exclusivo del apóstol Pablo. El mandato de hacer discípulos también es para ti y también es para mí. Es una necesidad impuesta. Necesitamos, hermano, tomar nuestro lugar. Hay un autor llamado Francis Chan que dice esto: hacer discípulos es más que un programa, es la misión de nuestras vidas, nos define. Una vez más, hacer discípulos es más que un programa, es la misión de nuestras vidas, nos define. Debemos tener bien claro esto. El Señor nos dejó una gran comisión: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, etc. Tienes una misión de la cual no podemos quitar nuestros ojos. Tenemos que estar caminando en nuestra misión. Hay cosas que van a buscar desviarnos de esto. A veces pensamos que en nuestras vidas la misión es trabajar, ¿no? Y parece que yo vine a esta tierra y el Señor me escogió como su discípulo para trabajar. ¿Es malo trabajar? Por supuesto que no.
El que no trabaje, que no coma, dice la Biblia, ¿no? Pero esa no es tu misión en la vida. Hay veces creemos que la misión en mi vida es conseguir con quién casarme. Y entonces, pues bueno, consigues y ya se acaba tu misión de vida. No, hacemos cosas. ¿Es malo casarte? Por supuesto que no. Trabajar, todas las cosas que estamos haciendo en esta tierra son malas. No, pero el problema es cuando no es nuestra prioridad la prioridad que marca la palabra del Señor. Mi prioridad es ir y hacer discípulos. Esa es mi misión, esa es tu misión. De paso, trabajas, de paso te casas, de paso, ¿no? Y si bien tú tienes esa misión, pues más bien tu trabajo es el lugar perfecto donde discipular, porque esa es tu misión. Si tú tienes el ser discípulo del Señor y discipulador, cuando digo discípulo, hablo en dos sentidos, los dos que dijimos: aprender, seguir los pasos, pero también que alguien siga tus pasos, ¿no? Cuando tú eres padre de familia o mamá, tienes una herramienta perfecta para hacer discípulos del Señor a tus hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces no debemos quitar nuestra mirada de la misión de nuestra vida, como dice este autor. No es un programa en medio de la iglesia. Gracias a Dios estamos viendo, ¿no? Nos decían en los anuncios, esta cuestión de los niños, la fiesta que van a tener del Día del Niño, el escápate conmigo, la cuestión de los jóvenes. La idea es que invites a alguien. No se trata solo de nosotros, sino se trata de invitar a alguien, de hacer discípulos. O sea, el punto es solamente que los niños estén bien contentos y tengan dulces. Está padre y que se diviertan y es bonito festejarlos. Pero no podemos quitar los ojos de nuestra misión. Mi misión es hacer discípulos. Así que la fiesta del Día del Niño es un arma que voy a usar, una herramienta que voy a usar para mi misión, hacer discípulos. A veces nuestro cristianismo y discipulado está solamente centrado en nosotros, ¿no? Pero nosotros somos como una cadena, ¿no? Una cadena que es, vamos a decir, infinita. Y nosotros somos un eslabón en esa cadena. No quiere decir que cuando llegó el Evangelio a mi vida, terminó esa cadena. Ya no siguió más. Yo debo tener bien claro: llegó el Evangelio a mi vida y yo solo soy un eslabón para continuar, para seguir haciéndolo. A veces nos sentimos cómodos siendo cristianos, ¿no? Dios restauró mi matrimonio, yo ya tengo la tranquilidad de ser salvo, tengo esperanza, etcétera. Y yo me siento cómodo, yo me siento bien, pero la Biblia no es para nuestra comodidad. El mensaje del Evangelio no es para nuestra comodidad. No somos el fin mismo del Evangelio. Te voy a leer otro autor llamado David Platt que dice esto: los miembros de la iglesia debemos comprender que, bíblicamente hablando, se espera que todo discípulo de Jesús haga más discípulos de Jesús. Desde el comienzo del cristianismo, seguir a Jesús ha implicado ser un pescador de hombres. Los miembros de la iglesia debemos comprender que se espera que todo discípulo de Jesús haga más discípulos de Jesús. Repito, esa es nuestra misión. Si tú has sido llamado por el Señor, también eres llamado a llamar a otros. Ve por favor a Lucas, capítulo 1. Lucas 5, versículo 1. Vamos a leer varios versos para tener buen contexto de lo que vamos a ver versos adelante. Dice el versículo 1: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes.
Y entrando en una de ellas, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Algo importante que debemos considerar aquí: la barca en la que está Jesús. No importa qué tan grande, no importa si es pequeña, una barca en la que Jesús se adentra en esa barca, ¿no? Y enseña a la multitud. Y luego le dice a Simón: boga mar adentro, tienes que salir de la orilla, tienes que ir más allá y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. Y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Un experto pescador, Pedro, ¿no? Acuérdate, los pescadores no eran ningunos improvisados. Su familia seguramente llevaban muchas generaciones siendo pescadores y sabían cómo hacer su trabajo. De pronto viene Jesús y le dice: boga mar adentro, ¿no? Un carpintero, ¿no? Y le dice: ven, boga mar adentro y echa otra vez las redes. Pedro sabía que era prácticamente imposible una pesca exitosa, porque Pedro era un experto. Y Jesús, podría Pedro haber pensado: que viene el carpintero a decirme esto. Pero sin embargo dice: Señor, hemos pasado toda la noche, pero en tu nombre voy a echar la red, ¿no? Y un milagro, ¿no? Empiezan a jalar las redes y llenas de peces y llenas de peces. Tuvieron que hablarle a sus amigos: oigan, ayuden, y otra barca para poder meter más y más peces, ¿no? Una pesca milagrosa, qué gran éxito. Pero observa primero la actitud de Jesús y la actitud de Pedro. Jesús no le dice a Pedro: mira cuántos peces, ahora sí vas a poner un muy buen negocio, vas a poner una pescadería y de aquí hasta el cielo, ¿no? Ahora tienes muchas cosas para comer, ahora vas a tener un negocio exitoso. ¿Le dice eso? No, le dice: Pedro, desde ahora te haré pescador de hombres. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, imagínate, las barcas llenas de peces, dejándolo todo, le siguieron. Pedro no dijo: pues ya me saqué la lotería, soy pescador, ya sé cómo hacerle, ya sé a la hora de pescar. No se trataba de la comodidad de Pedro, no se trataba del bien de Pedro, ¿te das cuenta? El Señor no solo quería que Pedro estuviera bien contento porque pescó. El Señor quería hacer algo mucho más grande, algo que venía después de eso. Se trata de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así que el Señor no te ha dado la restauración de tu matrimonio para que seas feliz. Somos felices, por supuesto. Dios te da la restauración de tu matrimonio para que, dejándolo todo, te vuelvas pescador de hombres, para que tú compruebes lo que hace el Señor. Dios no te da una vida plena en Él solamente para que estés cómodo. Dios no nos da, ¿no? A veces poníamos el ejemplo de los jóvenes, ¿no? Que quieren a veces solamente casarse y ya terminó su
su vida, pues, ¿no? Como que eso fue el fin, era la única finalidad. Y quiero decirte, joven que me escuchas, a veces trabajamos así, yo me voy a casar, y ya te casas. Y aquellos incluso que sirven al Señor, ¿no? Como que ya dejan de servirlo, pues ya encontré lo que estaba buscando finalmente. No, cuando te casas, apenas Dios te está dando todo lo necesario para que sirvas ahora con más fuerza para hacerte pescador de hombres. Así que los beneficios que has recibido, no los veas como para ti solamente. Los disfrutamos y salimos beneficiados de esos beneficios, de esas dádivas del Señor. Pero nosotros no somos la finalidad, somos solamente un canal para hacerlo crecer. Así, por eso es que planteamos esto. Un discípulo no solo es aquel que recibe cierta enseñanza, ¿no? Un discípulo es el que la recibe, pero también el que trae a otros a seguir a Cristo. No termina con nosotros. Repito, dar de gracia lo que de gracia has recibido. Pero ¿qué es un discípulo? ¿No? Ya hemos dicho algunas cosas. Muchas personas relacionan un discípulo a alguien que solamente aprende, ¿no? Solamente aprende ciertas cosas, por ejemplo, en un aula, instrucción académica. Pero bueno, no solo queremos lo que dicen algunos diccionarios, sino queremos ver lo que la Biblia dice que es un discípulo o lo que implica ser un discípulo. Ve por favor a Mateo 4. Mateo 4, vamos a leer del versículo 18 al 22, pero en lo que tú lo estás buscando, nos vamos a estar dando cuenta que Jesús con sus discípulos, no solamente Él llegaba a un lugar y les enseñaba y les daba lecciones y Él se iba, ¿no? ¿Qué hacía con sus discípulos? Él estaba con ellos, vivía con ellos, comía con ellos. En realidad Él los invita a su vida. No solamente les da lecciones de carpintería, ¿no? No solo les dice, a ver, vamos a aprender a hacer una mesa, ¿no? Bueno, en ese entonces ni mesas había, ¿no? Pero no se trata de eso. Jesús los invita a su vida. Así que ser discípulo es más que solamente dar una lección, sino se trata de invitar a tu vida. Tú eres un discípulo, tú eres un discipulador. No solo se trata de que le enseñes a alguien ciertas cosas de la Biblia. Es bueno la enseñanza, pues sí. Hay maestros que enseñan la Biblia, pero todo lo que implica ser un discípulo es, no solo te enseño, sino ve cómo lo hago, ve cómo estoy viviendo, ve mi vida. En este momento es complicado. ¿Por qué? Venimos saliendo de la pandemia. ¿Te acuerdas? La era de los cubrebocas y la distancia social. Y esta cuestión de la distancia social y el vernos de lejos y el no poder tener compañerismo, ¿no? Nos volvió un poco más aislados. Yo me acuerdo que de pronto salía con mi familia cuando la pandemia estaba en sus auge, ¿no? Pero estábamos ahí ahogados y pues vamos a caminar tantito, y salíamos y caminábamos y de pronto veía a alguien caminando por la otra acera y a ver, vamos a cruzarnos, ¿no? Y ya, o sea, no querías estar con nadie, ¿no? No, empezamos a ver a las personas no como, qué padre, ahí viene alguien, sino me va a contagiar de quién saqué, ¿no? Y hoy vivimos de esa manera. No invitamos a nadie en nuestras vidas porque vemos amenazada nuestra intimidad, ¿no? Como discípulo, si mi maestro, si mi líder me pregunta sobre mi vida, no, prefiero tenerlo mejor de lejitos, ¿no? Somos egocéntricos, egoístas. Y finalmente el pecado que está en nosotros es lo que impide que nos convirtamos en discípulos y discipuladores, porque no queremos una intromisión en nuestras vidas. Pero recuerda, Jesús
tenía una relación cercana con sus discípulos. Ahora sí, Mateo 4, versículo 18, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando por allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y dejándolo al instante la barca y a su padre le siguieron. ¿Qué es lo que veo? Para ser un discípulo de Jesús, ¿qué necesito? Tener cierto currículum, tener ciertas habilidades, ¿no? Lo que yo veo aquí, ya habíamos visto el llamado de Pedro y de los que estaban con él. Ahora Jacobo, hijo de Zebedeo. ¿Qué fue? ¿Qué los convirtió en discípulos? Solamente el llamado de Jesús. El llamado de Jesús. Y no fue un llamado de... Jesús no llegó con tratando de convencerlos de nada. Mira, si me sigues vas a tener, y si me sigues vas a hacer, y si me sigues vas a... ¿Qué dijo Jesús? Sígueme. Solamente sígueme. ¿Y qué hicieron ellos? En ambos casos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Podemos darnos cuenta que el primer paso para esta cuestión de ser discípulo del Señor no lo hace un voluntario, lo hace un llamado. No eres voluntario, eres un llamado del Señor. No es que hayamos levantado la mano. Nosotros estábamos, dice la Biblia, perdidos en nuestros delitos y pecados. No éramos voluntarios, somos llamados cuando el Señor nos llamó a vida y nos llamó. Así que si tú tienes el llamado de Jesús, ya diste o ya tienes lo primordial para hacer discípulos. El Señor, ve por favor a Romanos 8:30. Dios llamó a sus discípulos primeramente para acercarlos a Él, para ponerlos en una relación correcta con Él. Comunión, lo que yo te decía. Comunión. Romanos 8:30, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente en este verso. Y dice así. Romanos 8:30, repito, NTV. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. ¿Te das cuenta? Primero el Señor los elige. El Señor pone los ojos en ti, te ha elegido, y después los llama para que se acercaran a Él. Un discípulo del Señor es alguien que ahora está cerca con Él. Ya vimos, el discípulo es el que tiene llamado, ahora el discípulo es el que tiene comunión. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Todo comienza en Cristo. No hay un mérito personal, no es que yo sea muy capaz, ¿no? A veces decimos, yo creo que el Señor me escogió porque vio en mí a alguien que podía servir bien al Señor, entonces dijo, este muchacho me sirve, entonces no, Dios no vio nada de eso. Repito, Dios nos vio cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahí nos escogió, sin ningún mérito. Así que tú como discípulo del Señor, que también tienes el mandato de hacer discípulos, ¿no? Tienes lo necesario que es el llamado de parte de Dios. La gracia de Dios, la gracia que Dios te ha dado para cumplir con su obra, ¿no? Todo comienza en Él, ¿no? Han venido a Él los que son llamados por Él y quien Él los ha elegido, ¿no? Así que cuando nosotros buscamos discípulos y ser discípulos, no solo se trata de un simple alumno, no solo se trata de alguien que solamente está aprendiendo un oficio, ¿no? Sino alguien que sigue los pasos. Es lo que hizo el maestro. Va caminando, sigue mis pasos, ¿no? Tienes un llamado a ser discípulos. ¿Por qué? Porque ya vimos la gran comisión. Porque el Señor te ha mandado a ser
discípulos. Podríamos hoy pensar un poco en este cuestionamiento, ¿no? ¿Cuántos discípulos tienes? Es que no soy pastor. ¿A poco aquí le dijo solo los pastores? No. La gran comisión se la dio a los 12, que es lo que estamos viendo en Mateo, pero también Pablo dice ahí en la carta a los Corintios que eran otros 500 hermanos también que eran discípulos del Señor. No eran de los 12, pero eran 500 hermanos que eran. Así que no es un pretexto decir no soy pastor o no soy líder. Es como si te dijera, ¿por qué no oras? Porque no soy pastor. No, la Biblia a todos les dice orad sin cesar, ¿no? ¿Por qué no predicas el evangelio? Pues porque no soy evangelista. Si bien hay personas que tienen un llamado específico de evangelistas, pero el llamado a predicar el evangelio es tuyo y mío. Y está en el mismo lugar que dice que hagas discípulos. Así que hay una imperiosa necesidad de tomar nuestro lugar, de hacer discípulos. Ser discípulo entonces significa tener comunión, que compartimos cosas. Mateo 4:19 ya lo leíamos. Mateo 4:19 y 20 dice: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. ¿Qué hace un discípulo entonces? Ahora nos damos cuenta, un discípulo es quien obedece el llamado a seguirlo. Es un llamado, es alguien que tiene comunión y es alguien obediente, obediente. Esta cuestión de hacer discípulos no es algo necesariamente fácil. Si bien Dios nos ha dado todas las cosas necesarias, ve por favor a Mateo 16. Dice así. Entonces, Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si alguno quiere venir en pos de mí. Ya vimos lo que es ser un discípulo. Alguien va caminando y es el que va siguiendo sus pasos. Pero el Señor dice en este momento: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No vamos a explicar hoy teológicamente qué quiere decir tomar tu cruz. Pero ponte un poco en los pies de los discípulos que estaban oyendo esto. Jesús les dice a sus discípulos, a los 12, ¿no? Bueno, a los discípulos que estaban ahí con él, les dice: toma tu cruz. ¿Qué significaba para los discípulos tomar la cruz? Repito, hoy podemos sacar el Vine y libros teológicos. ¿Qué significaba para los discípulos tomar tu cruz? ¿Alguien? ¿No? ¿Ni idea? La cruz era símbolo de muerte. Muerte. O sea, quien tomaba su cruz era como Jesús tomó su cruz, fue y murió, entregó su vida. Era una forma de muerte común. Así que si Pedro y Juan estaban oyendo y cuando dicen toma su cruz, estar diciendo tienes que entregar tu vida. Tienes que entregar tu vida. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El seguir y amar a Jesús conlleva un sacrificio. El Señor, ya hemos visto, lo ha hecho por gracia y por misericordia. Y no necesitamos nada para ser salvos. No podemos hacer nada para ser salvos. Pero una vez siendo salvos,
Nosotros mostramos o damos evidencia de que somos salvos. Y los discípulos lo vivieron. Prácticamente todos los discípulos que escucharon a Jesús murieron. Algunos en una cruz, algunos tal vez apedreados, algunos le cortaron la cabeza en el exilio. Ser discípulo del Señor no es algo necesariamente sencillo, necesariamente fácil. Decíamos que es la misión de nuestras vidas. Es la misión de nuestras vidas. Yo veo un soldado, ¿no? Yo veo un soldado, ¿no? De esos que vemos a veces en las películas, ¿no? Que tiene una misión. Y entregan su vida por su patria, ¿no? Y entregan su vida por la misión que tengan. Se trata, por supuesto, de entregar nuestra vida. Ve por favor a 2 Corintios, capítulo 5. Un acto de amor incluye uno de sacrificio. Segunda a los Corintios 5, versículo 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. El amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos esfuerza, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vuelvo a leer el versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió por ti. Lo sabes, ¿verdad? Y todos vivimos una vida plena en Cristo y tenemos esperanza en Cristo, ¿no? Porque entregó su vida por el pecador, entregó su vida por nosotros. Dice Romanos: antes éramos siervos del pecado y servíamos al pecado y éramos esclavos del pecado. Y ahora somos libres, ¿no? Pero dice el apóstol Pablo: ahora somos esclavos o siervos de la justicia. Solamente cambiamos de amo, ¿te das cuenta? Teníamos un amo que era el pecado, que nos destruía, que buscaba nuestra perdición, ¿no? Pero ahora vino Cristo, dice el apóstol Pablo. Vino Cristo y murió por todos nosotros, para que los que vivimos, ¿estás vivo? ¿Tienes una vida eterna en Cristo? ¿No? ¿Eres un discípulo? ¿Eres cristiano? ¿Tienes esperanza? Para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para que vivan para aquel que vivió y resucitó por ellos. Nuestra vida, hermano, no nos pertenece. Cristo murió por mí. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora el motivo de mi vida es glorificar al Señor con todas mis fuerzas, con todos los minutos que vive en esta tierra, con todas mis fuerzas, con todo mi esfuerzo, porque Cristo murió por mí. Imagínate, cada vez que pienso en esto, Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, de pronto me vio muerto en mis delitos y pecados. Muerto, apestoso, con olor a muerto. Y ese Dios, en toda su dignidad, envió a su Hijo unigénito, tomó forma de hombre y luego forma de siervo, y después fue una muerte, y muerte de cruz. ¿Te das cuenta de lo grandioso que es esto? Por mí. Y me dio vida. Pero dice el apóstol Pablo: y me dio vida, ¿para qué? ¿Para qué? Para que yo, que ahora estoy vivo, ya no viva para mí,
sino para aquel que murió y resucitó por mí. Eso es nuestro propósito, hermano. Ese es el propósito de nuestra vida. Un discípulo sigue los pasos del Señor, obedece sus mandamientos, incluido aquel de ir y hacer discípulos. Proclamamos el evangelio, trabajamos para ser discípulos. Esa es nuestra prioridad. Regresa, por favor, para terminar. Mateo 28, la gran comisión. Recuerda, la gran comisión la da el Señor poco después de haber sido muerto, ¿no? Crucificado y resucitado. ¿Te imaginas los discípulos qué estaba pasando en su mente? El maestro había sido perseguido y muerto, ¿no? Y de pronto está resucitado. Y les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, imagínate un poco, ¿no? Me acaban de matar por esto y ahora yo les pido que vayan y hagan lo mismo, ¿no? Dice el versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde estaba Jesús, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Y dice aquí, pero algunos dudaban. Algunos dudaban. Como tal vez tú y yo en esta mañana estemos dudando. ¿Entrego mi vida? O sea, sí, ya tengo los beneficios, pero eso de entregar mi vida. Sí, el Señor hizo esto en mí, el Señor hizo en mí, pero eso de entregar mi vida para el que vivió y murió por mí. Es difícil negarte a ti mismo, tomar tu cruz. Pero por eso el Señor les dice, algunos dudaban. Y Jesús se acercó, versículo 18, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Yo veo esto en dos sentidos. Uno es toda potestad, o sea, te estoy mandando. Tengo autoridad porque toda potestad me es dada. Si tú eres discípulo del Señor, el Señor te está diciendo con toda su autoridad: id y hacer discípulos. ¿Te das cuenta? Es un mandato. Pero esto está increíble. No solo es, sí, Señor, sino vas con la autoridad de Cristo. No vas a tus propias expensas. No vas porque eres bien fuerte. No vas porque eres bien sabio. No vas porque tienes todas las capacidades. Vas porque Cristo va contigo. Vas con la autoridad de Cristo. Tú ves a una persona, ¿no?, en la calle y te dice párese, y pues no te paras, no tiene autoridad. Pero si trae un uniforme de policía, pues te pares porque implica autoridad, ¿no? No vamos a nuestras propias expensas, hermano. Para cumplir tu llamado a ser discípulos, el Señor te dice que va contigo. Y tienes la autoridad de Cristo para hacerlo. No lo haces tú solo. Así que, hermano, no estés pensando, no puedo. No, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. No puedes, no podemos, no somos capaces. Eso es cierto. Pero no vamos por nuestros méritos. Vamos por los méritos de Cristo en la cruz y obedeciendo el llamado. Así que, hermano, la invitación. Amén. Así que, hermano, la invitación esta tarde es: toma tu lugar. Las cosas están de a peso, ¿no? Decimos, hermano, necesitamos que todos los soldados del ejército de Dios tomen su lugar. Inclina, por favor, tu rostro. Señor, gracias por tu bondad y misericordia, Señor. Y gracias porque yo no sé qué viste, Señor, en mí. No sé por qué, Señor, un día pusiste tus ojos en mí y me escogiste. Y pudiendo tú ir, Señor, a traer discípulos de todas las naciones, pudiendo tú hacerlo, Señor, decidiste darme una encomienda a mí de hacer
algo que tú podrías hacer, pero que tú me invitas con todo tu amor, Señor. Me invitas, Señor, a participar en tu obra, Dios. Señor, perdona por la inconsciencia que tenía, Señor, de este llamado que tengo, Dios. Perdóname, Dios. Fui un inconsciente, Dios. Pero hoy sé, Señor, que me has llamado, y que no solo me has llamado, sino también me capacitas y me das a tu Espíritu y me das la autoridad de tu Hijo Jesucristo para cumplir, Señor, con este llamado de hacer discípulos. Así que sí, tal vez tengo miedo, sí, tal vez me siento incapaz, tal vez creo que no puedo hacerlo, Señor, pero tú vienes conmigo, Señor. Tú lo hiciste, Señor, con un muchacho con una resortera. Tú lo hiciste con un hombre con una vara, porque no se trataba de la resortera y de la vara, se trataba de que con ellos estaba tu Espíritu, Señor. Y así, Señor, tú estás con nosotros, Padre. Queremos servirte, Señor. Queremos cumplir el mandato que tú nos has dado, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin, Señor. Gracias por la promesa de tu presencia, Señor, en medio del llamado que tú nos has dado, Padre. Te bendecimos, Señor, te honramos, damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, bendiciones.